SER Podcast. Este acueducto traía las aguas desde la Sierra de Cabezabellosa a unos 25 o 30 kilómetros de aquí. Su construcción duró casi 8 años y bueno, es de tal envergadura la construcción de ingeniería que se hizo en esa época que costó más que la propia Catedral Nueva de Plasencia. Y curiosamente es de los pocos acueductos del Renacimiento que existen en Europa. Es importante, es un acueducto del Renacimiento, no romano. No es romano. Digamos, en el Renacimiento aprovecharon a la ingeniería romana para salvar las vaguadas del terreno para poder llegar las aguas desde la Sierra de Cabezabellosa hasta el Alcázar, hoy ya desaparecido en los años 40 del siglo XX, y allí había un arca de agua donde recogía el agua de que venía de la sierra y después la distribuía, ese arca de agua la distribuía a las fuentes y calles de Plasencia. Continuamos en SER Historia, en este salón de plenos del Ayuntamiento de Plasencia, en Extremadura. Escuchábamos ahora a Domingo Martín, de la Sociedad Extremeña de Arqueología y Patrimonio, en un fragmento del canal Extremadura, hablando precisamente de la historia de ese acueducto tan singular, un acueducto renacentista con que cuenta la ciudad de Plasencia, como digo, en donde estamos. Estamos en el ayuntamiento y yo de alguna forma estoy un poco incómodo porque le estoy robando el asiento literalmente al alcalde de Plasencia. Estoy sentado donde tendría que estar sentado él, ¿no? Y a él lo tengo a mi izquierda. Fernando Pizarro, bienvenido de nuevo a SER Historia. Muy buena, un placer y un privilegio compartir la mesa de nuevo contigo. Muchísimas gracias. Y también nos acompaña Adela Rueda, Márquez de la Plata. Márquez de la Plata, efectivamente. Es directora general de Patrimonio Cultural. Bienvenida a SER Historia. Muchísimas gracias por la invitación y un placer estar aquí con vosotros. Pues quería hablar con ustedes, con vosotros, en los próximos minutos de un poco de la historia local y sobre todo de ese patrimonio, ¿no? Adela, Plasencia está llena de historia, de palacios, de tradiciones. Tu cargo precisamente es directora, ¿no?, general de Patrimonio Cultural. Todo ello implica un montón de referencias más allá de la arquitectura, ¿no?, que es tu profesión, ¿no? Por supuesto, hombre, Plasencia es un privilegio, como decía antes, ¿no? Escribe párrafos completos de la historia de Extremadura, ¿no? Y es un lujazo poder tener aquí esta perla que comentabais antes y poderla disfrutar como está actualmente, ¿no? Que tiene muchísimo original, muchísimo transformado a lo largo de los siglos. Tiene una catedral metida dentro de otra catedral que es única en el mundo, me atrevería a decir, y de donde se puede aprender tantísimo, ¿no? Cosas que se han quedado congeladas en el tiempo, arquitecturas que están en transformación, que son casi como algo que se ha quedado congelado, ¿no? En plena transformación de la que podemos aprender muchísimo. Desde luego, alcalde Fernando Pizarro, una de las razones por las que nos traen aquí la invitación precisamente también del ayuntamiento es el Martes Mayor, una de las tradiciones comerciales, mercantiles más importantes, no solamente de Extremadura, sino también de España, que se celebra el primer martes del mes de agosto y que hunde sus raíces en la Edad Media, ¿no? en el siglo XII, a finales del siglo XII, con la propia fundación por parte de Alfonso VIII de esta ciudad, y que casi 1000 años después sigue muy viva, ¿no? Porque han sabido recuperarla y mantenerla en el tiempo. Eso es vital, ¿no? Bueno, el mercado es verdad que existe desde el origen de la ciudad, ya los fueros regularizan el mercado y a lo largo de la historia las ordenanzas han ido transformando en parte el mercado, pero sin perder su esencia. Antes, cuando hablabais de patrimonio, quizá uno de los elementos del patrimonio intangible, eso que ahora tanto se cuenta, uno de ellos para nosotros es precisamente el mantenimiento a lo largo de 840 años aproximadamente de historia que tiene esta ciudad de esa actividad. Fijaos además que muchos mercados
de las características del nuestro en determinados momentos desaparecen, se sustituyen por las plazas de abastos. De hecho, la nuestra es de los años 30, no se construye plazas de abasto hasta esa época, bueno, es de principios de siglo, con remodelaciones en los años 30 y posteriormente, pero no se construye precisamente porque no había esa necesidad. Había un gran mercado todos los martes, ¿no?, como es el origen de la ciudad, y al final un mercado, eso que ahora tanto se valora en Europa, ¿no? Cuando vas a cualquier plaza europea y ves un mercado, pues casi te sorprende, ¿no? Y te sorprende para bien, es como un privilegio verlo. Pues para nosotros es un privilegio que llevamos disfrutando desde hace más de 800 años. Y es verdad que un mercado, aparte de esa cuestión pragmática del lugar donde uno puede ir a comprar, donde vienen a vender sus productos los agricultores del conjunto de los valles que nos circundan, ¿no?, de las vegas fértiles, del Jerte, del Árrago, del Tiétar, del Alagón. Además de eso, tiene un espíritu muy lírico, ¿no? Porque un mercado al final, como ahora los vivimos de manera especial, aparte de para ir a comprar y vender, es un elogio para los sentidos, ¿no? Cuando tú llegas a un lugar donde hay un mercado como el nuestro, pues lo primero que te llama la atención, indudablemente, es el sinfín de colores que sobre cada puesto, cada agricultor presenta sus productos del momento, ¿no?, de la época concreta en la que se recolectan, pero junto con eso es el olor, y es incluso para nosotros un elemento añadido, que es la música. El Martes Mayor como tal es una fiesta muy joven, no tiene poco más de 50 años. Sí, pero como tú decías, se ahonda en las raíces de esa exaltación del mercado tradicional, ¿no? Y una de las cosas que tiene el Martes Mayor es que recupera y ensalza también una banda sonora original propia de la Alta Extremadura, que son los tamborileros. De hecho, fijaos cómo los tamborileros forman parte de nuestra cultura, incluso se inserta en la parte culta, que en la propia caja barroca del órgano de la Catedral de Plasencia, Fray Domingo de Aguirre en 1685 no solo esculpe a Orfeo, sino que esculpe también a un tamborilero. Además, una figura que tiene... Además lo dice usted, alcalde, que me consta que le da el piano, le da la tecla, es profesor de música, ¿eh? Sí. Por eso, la idea con la que yo me quedé la otra vez que hicimos el programa, que también estuvo con nosotros, y cuando me comentaban que iba a estar también Fernando Pizarro con nosotros, digo, mira, el profesor de música. Claro que sí. Al final la deformación profesional es parte de esto, ¿no? Claro. Y luego, y con esto termino, quizá el escenario donde se produce el mercado, que sigue siendo el mismo que hace 800 años, porque los mercados a lo largo del tiempo pues han ido buscando otros lugares más amplios, por la salud pública, incluso modificando muchas cuestiones que tienen que ver con el propio mercado original, pero sin embargo nosotros, pese al paso del tiempo, siempre ha habido mucho cuidado en no perder ese mercado de frutas, verduras y artesanía, que es el que protagoniza cada martes la Plaza Mayor, ¿no? Una Plaza Mayor que, por otra parte, aunque lleguemos hoy aquí a la plaza y veamos que los edificios se han ido transformando a lo largo del tiempo, pero en nuestra primera fotografía de la Plaza Mayor están las cantigas de Santa María de Alfonso X el Sabio, ¿no?, con uno de los milagros que obra la Virgen y que recogen los maestros del Rey para componer esa obra entre lírica y musical, que aparece en una página miniada, la Plaza Mayor de la ciudad del Jerte. Es apasionante, ¿no?, la vida inmaterial que hay dentro de los monumentos, ¿no? Yo lo decía antes, Adela Rueda, directora general de Patrimonio Cultural, eres arquitecta, eres profesora de la Universidad de Extremadura, y imagino que al tomar el cargo, la cabra tira al monte, ¿no? Y pondrías especial interés en todos los monumentos, pero yo lo conocerías de antes, absolutamente seguro, ¿no? Pero te das cuenta de la interacción, ¿no?, de que hay entre las personas, los edificios y en este caso las tradiciones, ¿no? Por supuesto, la verdad es que estamos trabajando muchísimo en patrimonio inmaterial y como bien dices, este patrimonio intangible empieza a valorarse enormemente, ¿no? Parece que nos hemos inventado algo, pero hablamos de producto kilómetro cero, que es tan innovador, ¿no?, de sostenibilidad, de todas estas cosas que ya estaban aquí en Plasencia, como bien decía Fernando antes, hace 800 años, y que se han mantenido, ¿no? Al final es un punto de encuentro social,
Y sobre todo también, que es lo que yo creo que es diferencial, es identitario, ¿no?, para los placentinos. Es decir, se identifican, es una seña de identidad, no es el valor exclusivo de un mercado, sino también forma parte de una serie de mercados regionales, que todos asociados un poco a esa época medieval, ¿no? Y el esfuerzo del ayuntamiento, en este caso, de querer reforzar ese sentir placentino por su mercado, ¿no?, de no relegarlo, de darle un tratamiento muy sensible con ese patrimonio, yo creo que es un lujo, ¿no? Es un lujo para la ciudad poder disfrutar de algo que, como bien decía antes Fernando, se va perdiendo poco a poco, y que este patrimonio inmaterial pues hay que protegerlo porque es muy vulnerable, porque es intangible, porque no lo tocamos, y porque es verdad que es susceptible de muchas modificaciones muy rápidas, ¿no? Y por supuesto está ligado de manera inherente a una arquitectura, como comentaba antes Pizarro, y ahí es verdad que va mi corazón, ¿no? Pero además aquí hay mucha materia prima en Plasencia. Aquí hay materia prima, aquí es fácil tener el corazón aquí, porque además de patrimonios hay bibliotecas y de archivos, y entonces efectivamente aquí tienen de todo y lo tienen muy, muy bien y muy bueno, ¿no? Entonces está muy bien, efectivamente, poder estar aquí hablando de eso ya significa mucho, ¿no? Significa muchísimo para este patrimonio intangible que está íntimamente ligado con la arquitectura, con la gente, con el sentimiento, con la tradición y con el futuro, ¿no? Porque no es mirar al pasado, yo creo que es intentar mantener y darle una vuelta, como decía Fernando, y apostar eso por el producto kilómetro cero, por la sostenibilidad, por la fiesta también, ¿no? Por ser capaces de hacer virtud y llevar a gala algo nuestro. Alcalde, si me permite decir una cosa, sí, claro. Para los que estamos aquí, nosotros nunca hablamos de mercado. Nosotros no vamos al mercado, nosotros vamos al martes. O sea que en el lenguaje, tú le dices a cualquiera, voy al mercado. El mercado es ir a la plaza de Abastos o ir a cualquier otro sitio. Pero cuando vienes a comprar a la plaza, los mejores tomates del Alagón o las mejores cerezas del Jerte en este momento... Nos han regalado unas cajas que se me saltaban las lágrimas. Pues eso, que se adquiere directamente del productor en el mercado, no lo decimos así, decimos voy a comprar al martes. Entonces, en nuestro propio lenguaje, el día de la semana donde se celebra tradicionalmente desde hace 8 centurias el mercado, forma parte también de cómo denominamos a ese mercado, ¿no? Y decimos que vamos al martes. Y el martes, tradicionalmente, y los que nos escuchan recordarán, es verdad que algunas de las cosas que formaban parte de ese mercado se han perdido un poco, ¿no? Y es que el que venía se quedaba de fiesta. Era un día festivo. El que venía a vender sus productos luego se quedaba en Plasencia porque empezaba esa socialización de la que hablamos ahora, sí. Que entonces era irse de chato y hablar con la gente, ¿no? Se gastaba el dinero que había ganado vendiendo naranjas, ¿no? La mayor parte. Y luego había otra cosa muy interesante que también hemos perdido, pero hemos perdido por los avatares del tiempo, ¿no? Y es que la confluencia de la calle Talavera con la plaza se convertía en una especie de manifestación solo de hombres que en pequeños corros. Yo de chico eso no lo entendía muy bien. Era muy difícil pasar entre ellos, porque topaban todo ese espacio de la confluencia de la plaza con la calle Talavera. Y luego ya con más conciencia, pues supimos que eran los tratantes de ganado, cosa que ya evidentemente se hace en otros foros y en otros ámbitos, donde se hacía la compra-venta, entre otras cosas, de ese ganado que no estaba directamente en la plaza, por unas cuestiones de salud pública, que algunos monarcas nos dijeron, oye, los animales al cachón y al lado del río, y aquí el resto de las cosas que se pueden tomar, ¿no? Que se pueden comprar. Y luego, para terminar, Nacho, para nosotros una de las imágenes del mercado de las que nos sentimos más orgullosos han sido muchos los pintores inspirados por Plasencia, sí. Y eso el profesor Talabán, con el que luego hablarás, te dirá mucho más, pero quizá una de esos emblemas, como el Mayorga, pues ese cuadro que Sorolla en 1917 pinta aquí, que llama el mercado, y en ese mercado de Sorolla viene identificada claramente Plasencia, pero se lo dedica a Extremadura, ¿no? Quizás sea una de las imágenes más universales de Plasencia ligada a su actividad comercial, que era el mercado de los martes. Es una historia fascinante, ¿no? Todo aquello relacionado con
con el mundo económico del mercado medieval. Estamos en Plasencia y caminar por sus calles parece que te retrotrae, ¿no?, hace siglos, por la belleza de los monumentos, por la estética de la propia ciudad, por los monumentos, ¿no?, que en definitiva envuelven una tradición casi milenaria. Dentro de unos años será casi milenaria, que es ese mercado del Martes Mayor, ¿no?, del que estamos hablando aquí y que estamos recordando. Les voy a dar un par de minutos a cada uno para que literalmente vendan Plasencia. Alcalde. Bueno, pues mira, nosotros tenemos la suerte fundamentalmente de que seguimos siendo 840 años después de su fundación haciendo gala del lema del fundador, ¿no? Nosotros además fuimos constituidos como lo que llamó Alfonso VIII la Jerusalén del Reino de Castilla, es decir, una ciudad ligada a lo espiritual, donde confluían aquellas cuestiones que son fundamentales para que una ciudad sobreviviera en el tiempo, ¿no? Una de ellas un camino fundamental, en nuestro caso es la Ruta de la Plata. Bien es cierto que la Ruta de la Plata medieval, la Ruta de la Plata románica pasa por nuestro término municipal, pero un camino fundamental que unía la península, y además estamos en el corazón de la Ruta de la Plata, y un río que permitía de una manera especial la vida. Además, Jerte en árabe significa cristalino o transparente, ¿no? Y una de las cosas de las que el fundador, porque así lo recogen las crónicas, se queda enamorado de este lugar es precisamente por esa confluencia del camino, pero también con un río casi sagrado, ¿no?, que producía no solo la tierra fértil, sino todo aquello que el agua puede ofrecer a una ciudad. Todos esos elementos mágicos son imprescindibles, ¿no?, para entender. Y luego nosotros, y eso Adela me entenderá bien, es muy difícil mantener la esencia de un casco histórico durante tantos siglos, manteniendo en él la vida permanente. Es decir, muchas zonas históricas... Es un museo al aire libre, claro. Pero muchas zonas históricas de muchas ciudades se han conservado porque sus habitantes las abandonaron en un tiempo determinado, ¿no? Y eso hizo que, pues como el término que Adela utilizaba antes, se congelara en el tiempo. Sin embargo, nosotros no. Nosotros llevamos 840 años de historia en el que el casco histórico tiene en este momento la misma población que cuando Plasencia era ya una gran ciudad del Renacimiento, con una diócesis muy potente a la que pertenecían Pizarro, Hernán Cortés, Orellana o García de Paredes, ¿no? Teníamos 6.000 habitantes entonces, y los conservamos ahora. Eso hace que un casco histórico se modifique mucho a lo largo del tiempo. Y es verdad que el nuestro se ha tenido que adaptar a las nuevas circunstancias, pero conservando la gran esencia de la herencia cultural. Pero también yo creo que como una ciudad pequeña de 43.000 habitantes ha podido conservar mucho de ese patrimonio intangible, como por ejemplo ese mercado cuya exaltación celebramos en agosto. Y Adela, yo creo que Plasencia se vende solo, ¿no?, por la belleza de los monumentos, de las calles. Lo has puesto fácil. ¿no? Si hay que vender Plasencia, sí, efectivamente. Lo has puesto muy fácil. Bueno, pues, ¿qué decir de Plasencia? La verdad es que, como he dicho antes, ¿no?, Plasencia escribe párrafos enteros de la historia de Extremadura, que a su vez es escribir páginas de la historia de España, ¿no? Entonces, el que no ha venido a Plasencia pues no ha podido leer la historia, eso es así, ¿no? Entonces, hablamos de una historia, como dice Fernando, que es una preciosidad ver, porque es de los pocos cascos, efectivamente, que se ha ido modificando, ¿no? Y lo que hace unos años, no tantos años, no se valoraba tanto porque se consideraba que se había a lo mejor pervertido ciertas zonas urbanísticamente, porque ese habitar de manera continuada un casco modifica. Ahora mismo está siendo un laboratorio arquitectónico, antropológico, impresionante, ¿no? Porque se está viendo pues cómo esas modificaciones del casco responden a necesidades económicas, a necesidades. Hablábamos del Martes Mayor, ¿no? El Martes Mayor hemos visto cómo hemos conectado con la pintura, con el grandísimo Sorolla, ¿no? Pero no solo eso, sino la arquitectura también a raíz de ese Martes Mayor se modifica, porque los bajos funcionaban de una manera, las plantas primeras funcionaban de otra. También a nivel antropológico, social, hemos visto cómo había señores, esa división entre señores, señoras, dónde estaban, dónde no estaban. Todo eso es escribe, como digo, algo muy característico de Extremadura que no se da en todos los cascos históricos, ¿no? Y la verdad es que pues pasear, porque encima es la puerta a los valles, ¿no? que
que son también una maravilla y que es de obligado paso, yo creo. Yo la verdad es que a todo aquel que no lo conozca, pues no se puede sentir español, Fernando. Que Plasencia, la verdad es que merece mucho la pena. No conozco a nadie que haya visitado Plasencia que no haya querido volver, ¿no? Desde luego, es una ciudad espectacular, ¿no? Merece la pena acercarse a Plasencia para disfrutar de sus gentes, de su gastronomía, por supuesto, pero sobre todo, ¿no?, lo que más nos toca a nosotros el corazón aquí en Ser Historia, a su historia, a sus monumentos y a esa tradición casi milenaria, en este caso, como hemos estado hablando también, del Martes Mayor. Fernando Pizarro, alcalde de Plasencia, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchas gracias a vosotros. Y Adela Rueda Márquez de la Plata, que quiere decir el apellido de la madre, que es muy importante, claro que sí. Directora General de Patrimonio Cultural, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a vosotros, un auténtico placer. Gracias. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.